Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Javier Ramírez Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Virtual CNCI y te vengo a presentar mi proyecto integrador de la profesora Laura Pascual Morales de la materia Filosofía Jurídica. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, desempeñó un papel clave en la creación y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración fue adoptada como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de establecer principios universales para la protección de la dignidad humana. La ONU promovió la adopción de esos derechos fundamentales, impulsando su reconocimiento global y fomentando el desarrollo de tratados internacionales y legislaciones nacionales basadas en sus principios. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo es una doctrina política y jurídica que establece que el poder del Estado debe estar limitado y regulado por una constitución, la cual garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la organización del gobierno. Su propósito es evitar el abuso del poder y asegurar el respeto al Estado de Derecho. Se basa en principios como la división de poderes, la legalidad, la supremacía constitucional. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran reguladas? Las minorías son grupos poblacionales que, debido a su origen étnico, religión, idioma, orientación sexual o situación económica, pueden estar en desventaja frente al resto de la sociedad. En México, los derechos de las minorías, especialmente los pueblos y comunidades indígenas, están protegidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce su autonomía, derecho a la libre determinación y acceso a la justicia y el desarrollo social. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural en la actualidad implica el reconocimiento, respeto y promoción de las tradiciones, valores y expresiones culturales de una nación, sin caer en el nacionalismo extremo o la exclusión de otras culturas. En un mundo globalizado, este concepto se enfoca en fortalecer la identidad cultural, proteger el patrimonio histórico y fomentar el respeto hacia la diversidad cultural dentro de cada país. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de tercera generación, también llamados derechos de solidaridad, surgieron en la segunda mitad del siglo XX y se enfocan en la protección colectiva y global de la humanidad. Su origen está relacionado con la creciente interdependencia entre países y la necesidad de abordar problemas comunes como el medio ambiente, la paz, el desarrollo sostenible y la autodeterminación de los pueblos. Algunos ejemplos incluyen el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son aquellos que protegen a comunidades o grupos sociales en su conjunto, en lugar de individuos de manera aislada. Estos incluyen los derechos de los pueblos indígenas, el acceso equitativo a los recursos naturales y la autodeterminación de los pueblos en México. Estos derechos están contemplados en el artículo 2 de la Constitución, así como en diversos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Ética es la disciplina filosófica que estudia lo que es moralmente correcto o incorrecto, basada en principios universales como la justicia y la dignidad humana. Moral son las normas, valores y principios que rigen la conducta de una persona o sociedad y que puedan variar según la cultura y la época. Relación con el derecho. La ética y la moral influyen en el derecho, ya que las leyes buscan normar conductas basadas en principios éticos. Sin embargo, el derecho es coercitivo, impone sanciones, mientras que la moral depende de la conciencia y valores individuales.
Esto fue mi proyecto integrador. Buenas noches.